Actividad 1, corte 2, amonestaciones, sanciones o multas del revisor fiscal. Denis Rocío Romo Buccelli, Sidney Elena Celis, quien le habla, Silvia Eugenia Vaquero Beltrán, tutor, María Elsie Sepúlveda, Universitaria Virtual Internacional. En este trabajo tomamos algunas faltas que encontramos en la Junta Central de Contadores y voy a iniciar con el caso de Oscar David Villa. La falta cometida se atribuyó a título de dolo en virtud del conocimiento que tenía el investigado de la retención. Es tan así que expresó a través del correo electrónico en la fecha 3 de julio del 2019 que el 8 de julio de 2019 a las 10 de la mañana haría entrega de toda la información que tenía en su poder. Por lo tanto, superando año y medio desde esta fecha hasta el 15 de diciembre del 2020, fecha en la cual profirió el pliego de cargos que persistía por la conducta omisiva, sin que mediare justificación alguna para la retención. Ahora bien, aun cuando no se acreditan sanciones impuestas a la sociedad como resultado de la conducta del mencionado profesional, su conducta se generó traumatismos y consecuencias negativas, como se puede evidenciar en el correo del 3 de julio del 2019, en el que el administrador manifiesta la pérdida de dinero por parte de la compañía. Y a los 30 días del mes de abril y el 5 de julio del 2019, en donde se percibe la posibilidad de realizar una alianza corporativa que se requiere en los documentos retenidos. En este caso y en los siguientes, que vemos actuaciones de suspensión de contadores públicos, a lo cual se atribuye una falta disciplinaria. Por lo tanto, da lugar a la imposición de la sanción disciplinaria, la incursión de cualquiera de las conductas previstas en el Código de Ética de la Profesión Contable que conlleven al cumplimiento de los deberes en el ejercicio del derecho y las funciones, prohibiciones y violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflictos de intereses en el caso expuesto. El profesional se negó a entregar a la empresa los estados financieros y el análisis de suma importancia para el funcionamiento de la misma. Y en los casos siguientes fueron situaciones repetitivas en diferentes fechas, igualmente con los mismos antecedentes fueron sucediendo los mismos hechos. La Junta Central de Contadores tiene establecido en 4 tipos de sanciones que podrá imponer por faltas cometidas por el profesional contable, de acuerdo al código del artículo 23 de la Ley 43 de 1990. Allí nos habla, por ejemplo, de las amonestaciones, que son advertencias o llamados de atención por falta cometida, de las cuales son consideradas como leves porque no ocasionan un perjuicio económico ni social, que en este caso fue en los casos que les hice relevancia anteriormente. También encontramos multas que son cuando hay falta de representación de una violación grave a la ética profesional y a la estimación del monto proporcional a la gravedad de la falta cometida. Por otro lado, también encontramos la suspensión de la inscripción, que ese tipo de sanción se da por un periodo máximo de 12 meses por las siguientes causas: por incurrir a la violación de la reserva comercial de libros, papeles e informaciones que hubieran conocido el ejercicio de la profesión. Y cuando la sociedad de contadores públicos desarrolle su objeto sin cumplir los requisitos establecidos por esta misma ley. Continúa mi compañera Denis Romo.
A continuación, sigo con el caso de la señora de la contadora pública Nancy Valeria Ortiz Rojas. Firmó un contrato con la sociedad financial Anconti Solution Colombia de cara al servicio contable y financiero requerido por la sociedad Laura Rondón. Violó el deber de objetivo de ciudadano de cuidado frente a la labor encomendada y no ejerció en debida forma la labor contable para la que fue contratada, la cual se cataloga como título de ley, ya que cometió los errores contables a la sociedad Laura Rendón y le asignaron una multa a esa sociedad, una multa la cual la señora Nancy Valeria Ortiz canceló el 90% a la cuenta de Laura Rondón. La clase de este caso es la amonestación. La amonestación da por infracción o multa un mes sin ejercer la profesión. Y las acciones fue la profesional violó los artículos 8 del numeral 1, artículo 37, numerales 6, 4, 7 y 10, artículo 43 y 45. Y finalmente, el párrafo primero del artículo 2 y 4 de la ley 43 de 1990. Sigo con el siguiente caso. El siguiente caso fue con el señor José Andrés Cachón López. Vulneró el Código de Ética Profesional, la cual se puede calificar como grave, teniendo en cuenta la gravedad de los delitos por los cuales fue condenado y la trascendencia social que implica su actuar, al proferirse sentencia condenatoria por el juez de conocimiento penal del circuito de Funza, confirmada y adicionada mediante sentencia el 6 de febrero de 2020 por la Sala Penal de Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, lo cual quedó ejecutatoria el 14 de 2020 a la sociedad Matelcon SAS. Falsificó documentos privados y públicos y accedió abusivamente al sistema informativo de dicha sociedad durante el ejercicio de su cargo como contador público de la sociedad Matelcon SAS. La conducta se endilga a título de dolo, teniendo en cuenta la gravedad de los delitos por los cuales fue condenado y la trascendencia social que implica su actuar, pues en su calidad de contador se aprovechó de la confianza que le fue depositada y estafó a la sociedad. La clase es la cancelación. La cancelación de la licencia, no puede ejercer nunca más la profesión. Las acciones demuestran el incumplimiento de la vulneración de los artículos 26, numeral 1, artículo 37, numerales 1, 4, 6 y 10 de la ley 43 de 1990. Siguiendo el caso con Mónica Páez Guevara, el comportamiento con el que el profesional vulneró el Código de Ética Profesional permite calificar de manera definitiva la conducta por omisión desplegada por el disciplinario como falta grave. Se puede establecer dentro del expediente las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que implicó la falta. En cuanto a la violación de los principios éticos, profesionales y de las normas de contabilidad generalmente aceptadas, teniendo en cuenta que la contadora pública Mónica Páez Guevara, en su calidad de contadora de la sociedad FANSES SAS, actuó sin sujeción al principio de responsabilidad que debe estar inmerso en su ejercicio profesional. No entregó estados financieros del 2018 firmados, no entregó balances financieros por terceros, no entregó el cierre del año 2018. En lo que tiene que ver con el aspecto sujeto de la falta disciplinaria, la falta se efectuó a título de culpa. Esta clase es la suspensión
por un año a su profesión, no puede ejercer. Las acciones es la falta de diligencia con que debió actuar al desatender las reglas de obligatorio cumplimiento, de violación y manifiesta de reglas y manifestación de reglas de obligatoriedad cumplimiento. El contador desatiende el cumplimiento de una norma que impone ese deber. Al final, el Código de Ética del Contador de la Ley 43 de 1990 se citan algunos principios como integridad, objetividad, responsabilidad, confidencialidad, respeto entre colegas y conducta ética, los cuales su omisión son el conjunto o el común denominador entre algunos profesionales del gremio contable que han sido sancionados por conductas corruptas, perversivas, que han tomado relevancia en los últimos años, donde han quedado al descubierto casos de corrupción de gran dimensión que van en contravía al Código de Ética y en los cuales se han visto envueltos contadores públicos, en su mayoría revisores fiscales, respaldados por grandes firmas que se aprovechan de las fallas que presenta el sistema de vigilancia y control para seguir incurriendo en estas faltas. Buenas noches, yo les voy a hablar sobre el caso de Yasmín Viviana Silva Sánchez, quien fungía como revisora fiscal de la sociedad Metales Leo y quien participó en el billonario robo ante la DIAN, al igual que otros profesionales, quienes mediante la creación de empresas de papel justificaban la devolución del IVA en facturas con montos y valores ficticios. Esta persona durante el año 2012 y el 2013 fue sancionada en repetidas ocasiones, hasta que en el año 2016 se le suspendió su licencia profesional. Actuó bajo título de dolo en contra de la Ley 43 de 1990 y del Código de Ética del Contador. Esta persona actuaba de forma rebelde, directa y en contra de todas estas leyes. Fue condenada por la Fiscalía por enriquecimiento ilícito, concierto para delinquir, fraude procesal, y por tal motivo pues fue trasladada a la cárcel del Buen Pastor. Se habría evitado este tipo de acciones mediante la revisoría, la consultoría externa. ¿Por qué motivo? La auditoría externa, perdón, ¿por qué motivo? Porque se confiaron mucho de que eran abogados, contadores, quienes estaban practicando, realizando estas funciones en estas entidades, pero en realidad pues lo que hicieron fue conspirar para todos salir beneficiados. Ella actuó bajo el interés propio y el interés a terceros, ya que era servidora de las personas a las que les estaba ayudando a enriquecerse también de forma ilegal. También se autorrevisaba sus propios procesos y abogaba por entidades ficticias y por todos los trámites que realizaban financieramente de forma irregular. Bueno, otro caso es el de la sociedad KPMG, que es una red global de firma de profesionales que ofrece servicios de auditoría, asesoramiento legal y fiscal. Esta fue multada por la Superintendencia de Sociedades con 2 multas por incumplir con las obligaciones del revisor fiscal en Alfa Capital y en Vive Créditos. La principal razón fue no pronunciarse oportunamente, no emitir un dictamen financiero del año 2020 de las empresas. Esta multa ascendió a 25.341.506 pesos. Según pues, la Superintendencia de Sociedades, los revisores fiscales deben entregar la información
disponible a más tardar pues en las fechas en que los máximos órganos se están reuniendo, independiente de cuál sea la opinión que ellos estén dictaminando. Ellos incurrieron en la falta al Código de Comercio en el artículo 207, parágrafo 2, y también en el de 211, artículo 211, en los cuales se manifiesta en el artículo 207, parágrafo 2, que el revisor fiscal debe dar oportuna cuenta a la junta de socios o directivos en casos de irregularidades que estén ocurriendo pues en las sociedades, en la sociedad. O en el artículo 211, ellos también incurrieron en una falta porque el revisor fiscal no debe ocasionar perjuicios a las sociedades bajo la negligencia en el cumplimiento de las funciones. Ellos podrían haberse salvaguardado de alguna manera si hubieran aplicado pues la NIA 700 y 705 en el decreto 2270 del 2019, donde se justifica la no emisión de opiniones porque no cuente con suficiente y adecuada calidad o cantidad de información para emitir sus pronunciamientos. Otro caso es el de Jorge Ernesto Sánchez Pérez, quien era el revisor fiscal de la empresa Saico y Asimpro. Este revisor fiscal cometió incumplimiento al Código de Ética, a la Ley 43 de 1990 y al Código de Comercio. ¿Por qué motivo? Porque esta persona en Saico y Asimpro es el veedor de los derechos de autor de los cantautores colombianos, pero lo que estaban era aprovechando para desviar recursos. Estos recursos se iban supuestamente para agasajos a personas de la empresa o allegados, o para realizar arreglos, pero siempre los disfrazaban de alguna manera con el objetivo de obtener dinero, mayor cantidad de dinero y quedarse con estos recursos. Ellos se justifican, el contador y el revisor fiscal, en que estaban siendo amenazados, pero si hubiesen obrado bajo el Código de Ética y bajo la Ley 43 de 1990, pues tenían la protección de que ellos están en la autoridad de dar a conocer las irregularidades que se estaban presentando allí, de no tener familiaridad con estas personas y de ser profesionales íntegros para poder obrar sin ningún tipo de manipulación. Esta persona fue suspendida 10 meses y esta suspensión fue emitida el 25 de marzo del 2014. Otro caso es el caso de Francisco Javier Montaña, quien fungía como revisor fiscal de la firma de revisores Copper Record Auditores, quien omitió pronunciarse por escrito ante la asamblea realizada el 25 de marzo del 2011 por las posibles irregularidades concernientes a los pagos extemporáneos de impuestos, al patrimonio y al pago de las multas. Esta persona fue amonestada el 29 de julio del 2015. Se observó una clara vulneración a los artículos 8 y 37 de la Ley 43 de 1990, también al artículo 207 del Código de Comercio y artículo 211. Esta persona pues podría haberse, según también el decreto 2420 del 2015, debería presentar una información financiera segura
y pues no lo hizo, omitió totalmente. Él podría haberse salvaguardado también en la NIA 700 y en la 705, incluidas pues en el código, en el decreto 2270 del 2019, donde se justificara pues la omisión, el abstenerse de emitir alguna opinión por no presentar la cantidad suficiente de información o la calidad suficiente para emitirla, pues en el caso de ser el motivo de para abstenerse de emitir su opinión. Bueno, en este momento le doy paso a mi compañera Silvia para que ella continúe. Les agradezco mucho por su atención. Como conclusión final, el aporte que podemos dar para disminuir la ilegalidad en la profesión, las empresas deben aplicar los siguientes métodos para mejorar el área contable. Por ejemplo, auditar los procesos. En este caso, consideramos que debe hacer seguimiento a cada una de las transacciones, cada movimiento y cada intercambio financiero. La organización obtiene una visión general como de funcionamiento de la administración y de los gastos. Así, en el caso que sea necesario, sobra como analizar los puntos fallidos y deben ser manipulados y evitar que sean fraudulentos. También el seguimiento a los que manejan el dinero de la empresa. El recorrido del dinero hasta que llega a sus destinos o áreas correspondientes. Consideramos también que el control financiero utilizado por las empresas para que permitan al gestor acceder a los registros cuando sea necesario y verificar las posibles irregularidades. La información de gestión por periodos. Ideal que esta auditoría se haga cada mes y que siempre se reserve un día en especial para revisar los informes cuidadosamente, con un ojo crítico del gestor en busca de las fallas latentes que puedan existir. También utilizar la tecnología como nuestra aliada. Consideramos que los sistemas informáticos para gestionar el riesgo financiero posibilitan la integración de todos los movimientos financieros con el fin de mantener un reporte preciso y detallado de los posibles riesgos y asignar responsabilidades para el tratamiento de ellos. Ese es nuestro pequeño aporte para estos casos y igualmente consideramos que la ética profesional es parte fundamental para cada uno de nosotros como profesionales y contadores y revisores fiscales. Muchas gracias por su atención.